Hola, bienvenidos. Soy Ignacia Luzuriaga y en esta ocasión voy a tratar los aportes sobre Thomas Kuhn a la ciencia. Thomas Kuhn ha sido considerado como el padre de la ciencia moderna y es conocido por su libro La estructura de las revoluciones científicas en 1962, con lo que cambió la forma en que los investigadores trataban el proceso científico. Argumentó que la ciencia se caracteriza por periodos de ciencia normal seguidos de periodos de ciencia revolucionaria que desafían los paradigmas existentes y conducen a nuevos descubrimientos. De igual manera, manifiesta que el progreso científico no es un proceso lineal, sino una serie de cambios de paradigma. El trabajo de Kuhn ha tenido un profundo impacto en la forma en que se lleva a cabo la ciencia en la actualidad. Es todavía ampliamente citado y discutido. Su influencia se puede observar en muchos aspectos de la ciencia moderna. En cuanto a la biografía de este filósofo, nació el 18 de julio de 1922 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Sus padres fueron Samuel Kuhn, un ingeniero industrial, y Minette Strong Kuhn, los dos de origen judío. Tenían una posición económica muy buena. Desde su infancia recibió una esmerada educación en diversas escuelas privadas, obtuvo una enseñanza poco convencional y desarrolló ideas de tipo liberal y progresista. En 1940 inició sus estudios de física en la Universidad de Harvard. Obtuvo un doctorado en filosofía en 1945 y el título en física teórica en 1949. Tomó a su cargo un curso académico sobre la historia de la ciencia en Harvard en 1948-1956. Fue conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960. Impartió clases en la Universidad de California hasta 1964, en la Universidad de Princeton hasta 1979 y en el MIT hasta 1991. Falleció el 17 de junio de 1996 a causa de un cáncer pulmonar. Kuhn es uno de los filósofos de la ciencia más importante del siglo XX. Se enfocó al cambio científico y ocupa un sitio estratégico en la transformación que sufrió la filosofía de la ciencia a partir de los años 60. Este físico y filósofo norteamericano incluyó en el análisis epistemológico el aporte a otras disciplinas como la historia, la sociología, la psicología y la economía. Asimismo, agregó el concepto de la influencia de los factores sociológicos y psicológicos al desarrollo de la ciencia y del paradigma. En cuanto a la ciencia, presentada por Kuhn como una estructura cognitiva dinámica que surge y se desarrolla dentro de un contexto histórico-social, mientras que el paradigma está constituido por un conjunto de valores cognitivos que depende de la comunidad científica. Esta propuesta casi desde su origen se tomó como una clara confrontación a las convicciones filosóficas del positivismo lógico y el racionalismo crítico, abriendo el debate epistemológico que dominó la filosofía de la ciencia durante la segunda mitad del siglo XX. Sostuvo que el desarrollo de la ciencia estaba influenciado por conocimiento anterior establecido en teorías y leyes creadas por una comunidad científica. Esto implica que la creación de hipótesis obedece a un conocimiento a priori. Cuando la hipótesis presenta una anomalía que la ciencia actual no puede explicar, se encuentra ante la imposibilidad de observar o medir precisamente bajo el control de un experimento. En palabras de Kuhn, dicha situación es una crisis que posteriormente se convierte en una revolución científica. Kuhn distingue dos modos mediante los cuales la ciencia puede progresar. El primero corresponde al periodo de la ciencia normal y el segundo a la ciencia paradigmática. La comunidad de científicos está libre de la necesidad de reexaminar constantemente sus principios fundamentales. En estas circunstancias, los científicos pueden dedicar sus esfuerzos a estudiar algunos aspectos problemáticos de su disciplina, dando vigor y eficacia a la investigación y produciendo un notable aumento de conocimiento. La investigación normal conduce al planteamiento de problemas o anomalías. Por el surgimiento de anomalías se pone en duda la eficacia y la corrección del paradigma vigente, lo que conlleva la crisis y da paso a la ciencia paradigmática. La ciencia paradigmática
Es el segundo modo en que la ciencia progresa, por medio de los cambios paradigmáticos. Después de una revolución, el antiguo paradigma ha sido reemplazado completamente o en parte por otro nuevo e incompatible. Esta incompatibilidad incapacita la demostración de la superioridad del nuevo respecto a los antiguos. Cada paradigma es fuente de nuevos métodos, problemas y normas de resolución que la comunidad científica debe aprobar en un momento dado. Según Kuhn, las discusiones entre el paradigma antiguo y el paradigma naciente durante una crisis están afectadas por el fenómeno de la inconmensurabilidad, que significa la imposibilidad de comparación de dos teorías cuando no hay un lenguaje teórico común. Por lo tanto, no hay manera de compararlas y decir cuál es mejor y correcta. Cada paradigma conlleva un modo de ver el mundo y practicar la ciencia en él, no en el sentido aproximado a la verdad. Es así que el progreso debe evaluarse desde dónde partimos y no hacia dónde llegamos. Thomas Kuhn en la década del 50 estuvo en contacto directo con la idea de revolución y la influencia de los aspectos sociales en el desarrollo de la ciencia formó parte del movimiento filosófico que ha sido identificado como Nueva Filosofía de la Ciencia, quien es uno de los más destacados defensores de carácter revolucionario del desarrollo científico. Por otro lado, afirma que una revolución científica es un episodio de desarrollo no acumulativo en el que un paradigma antiguo se ve sustituido total o parcialmente, aunque se debe indicar que la naturaleza de la revolución no expresa exactamente mejoría. En conclusión, el objetivo de la filosofía de Kuhn es dar a entender que la ciencia como tal no puede trascender, ya que solo lo hizo en las fases de la ciencia normal y se basa en rupturas de esa continuidad. Así le da una nueva fundamentación epistemológica a la investigación cuando plantea una relación diferente entre el investigador y lo investigado. Por ello, la actitud innovadora de adoptar un paradigma implica una postura reflexiva ante la naturaleza de las cosas, que solo se logra al detectar las coyunturas que él llama anomalías y deviene crisis creadora que conduce a la verdadera revolución científica.